Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes en este día del Señor. Estamos contentos de alabar a nuestro Dios y queremos animarle a que ponga toda su mente, todo su corazón, toda su voz a alabarle a Dios para que se llene del poder que es cantarle a nuestro Dios, porque ahí está la bendición, hermanos. Le animo a cantar y que Dios le bendiga. Amén. Ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Buenos días, amada iglesia. Es un gusto, una bendición poder
seguir transmitiendo la bendita palabra a través de estos medios. Quiero animarles a que sigamos adelante, orando los unos por los otros y que sigamos firmes en la palabra de Dios. Esperemos que pronto podamos reunirnos ya aquí en nuestro templo, poquito a poquito, y que nos podamos ver y que podamos seguir adelante en todos los planes que tenemos como iglesia. Quiero invitarles a que ahí en sus hogares cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando a través de tu palabra, que tú nos ayudes a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te ruego que tú sigas supliendo las necesidades de tu iglesia y nos sigas fortaleciendo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que me limpies, que me uses, Padre, que seas tú que esté hablando a través de un servidor, Padre. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Vamos a tomar esta porción como punto de partida hacia nuestro tema que estaremos estudiando en esta mañana. Como les comenté en el estudio del miércoles, estaremos estudiando un tema sobre la familia, un tema que lo hemos visto en nuestra iglesia. Sin embargo, quiero que otra vez lo recordemos y que nuevamente lo estemos aprendiendo para poder fortalecer nuestros hogares. Sabemos que hemos pasado ya tiempo en estos días en nuestras casas y estoy seguro que Dios nos ha enseñado cosas que tenemos que componer, cosas que tenemos que afinar, cosas que tenemos que fortalecer. Así que vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que con sabiduría se edificará la casa. Es por eso que he titulado el tema de este sermón, la sabiduría, un elemento necesario para nuestro hogar. La sabiduría, un elemento necesario para nuestro hogar. Es importante que nosotros estemos fortaleciendo a nuestras familias. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo está tu familia, amada iglesia? Amado hermano, ¿cómo está tu familia? Yo estoy seguro que en estos días hemos notado que hay cosas que tenemos que mejorar, iniciando nosotros los varones como líderes, y estoy seguro, ¿verdad?, que las hermanas, aún los hijos, los jóvenes deben reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿dónde debemos mostrar nuestro cristianismo? Si realmente hemos creído en Jesús, si realmente somos cristianos, lo hemos enseñado que nuestro cristianismo se debe de reflejar en nuestros hogares. El verdadero cristianismo no es un cristianismo de cuatro paredes, sino es que sale y en especial se manifiesta en el hogar. Y si somos honestos, estos días nos han enseñado que debemos cuidar y fortalecer nuestra familia. Seguramente han salido cosas que han en cierta manera causado cierto efecto malo en nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña algo para poder fortalecer y poder, hermanos, ser familias que glorifiquen a Dios. Y la clave está para lograr esto es que nosotros debemos buscar la sabiduría. El hogar debe ser el centro de la sabiduría, ya que la sabiduría es crucial si vamos a desarrollar hogares, familias fuertes que honren a Dios, que exalten a Dios. Necesitamos ser sabios. Cada miembro de la familia tiene que actuar en sabiduría. Otra vez nos lleva a otra pregunta: ¿somos sabios? ¿Somos sabios? Miren, vayamos al pasaje que estaremos desglosando, que estaremos desmenuzando. Vayamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra de Dios nos dice que los que son sabios, o sea, la sabiduría se refleja en nuestra manera de vivir. Es muy fácil decir, sí, yo soy sabio, pero no basta con decirlo, necesitamos reflejarlo. Y amada iglesia, qué mejor lugar que nuestra casa y qué mejor ocasión que en estos días que hemos pasado más tiempo juntos y necesitamos actuar en sabiduría. Lo lógico es que nosotros debemos de ser sabios conforme a la palabra de Dios. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Conocemos personas sabias? ¿Conoce usted, hermano, personas sabias? Lo lógico es que sí deberíamos de conocer personas sabias. ¿Y saben qué? Y en especial deberíamos conocerlas en nuestro hogar. Papá debería ser un hombre sabio. Mamá debería de ser una mujer sabia. Y por consecuencia, los hijos también deben de actuar en sabiduría. Sin embargo, hay un problema en este tema. Y el problema está en que la gente tiene diferentes ideas de lo que es una persona sabia. Hay gente que dice, sí, yo soy sabio, pero la verdad es que muchas veces no tiene claro el concepto de la sabiduría. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a través de Santiago que alguien sabio no es alguien que sabe mucho, no es alguien que conoce mucho, sino es aquel que lo que sabe de la Biblia, sea poco o sea mucho, lo refleja en su forma de vivir. Qué importante es esto. Nosotros debemos entender que entre más Biblia sé, tengo mayor compromiso de estar reflejando lo que yo sé en mis actos, en mi forma de vivir, en mi trato con la familia. Y se debe de reflejar cada día en nuestro hogar. La sabiduría se trata de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Eso es la sabiduría de una manera práctica. Se trata de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios que se manifiestan de forma correcta en nuestras relaciones con los demás. La sabiduría se trata de la disposición de actuar y no solo pensarlo o saberlo. Tristemente, hay muchos cristianos que saben, que lo conocen, lo piensan, pero no lo ejecutan. La sabiduría es lo que nos lleva a realmente vivir como Dios quiere conforme a su palabra. Proverbios 1:7 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso nos enseña algo interesante sobre la sabiduría. Esto nos enseña que debemos vivir de la mano de Dios, que el principio de la sabiduría tiene que ver con Dios, con nuestra comunión, con nuestro tiempo de devoción, ya que la fuente de sabiduría es Dios. Y la sabiduría se adquiere viviendo conectado a Dios, viviendo en comunión con Dios. Y esto también se lleva a la familia. Salmo 127:1 nos dice que en vano trabajan los que edifican su hogar si Jehová no está con ellos. Qué importante es que nosotros entendamos que necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios. No solamente tenemos que llenarnos de intelecto, de conocimiento, sino debemos cuidar nuestra comunión que nos llevará a actuar conforme a la palabra de Dios. Así que si queremos fortalecer nuestros hogares, debemos cada miembro de la familia actuar en sabiduría. Y debemos hacerlo con una buena actitud. Mírenlo como dice la palabra de Dios en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa última palabra nos habla de una actitud correcta. Debemos hacerlo no porque el pastor lo dice, porque ya no. Tenemos que hacerlo porque estoy cerca de Dios y lo tengo que hacer con una buena actitud y pronta disposición para agradar y glorificar a Dios. Santiago nos presenta dos formas de vivir en esta porción de capítulo 3. Nos enseña la forma de vivir sin sabiduría, que sería vivir en necedad, y nos enseña cómo vive alguien que es sabio. Por supuesto que las dos formas de vivir traen consecuencias a nuestra familia.
Y es ahí donde entra el desafío de la Biblia. Es ahí donde entra el llamado de Dios a que usted decida cómo va a vivir o cómo está viviendo, en necedad o en sabiduría. Y qué interesante, porque aún como cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, nosotros podemos vivir como personas necias. Así que la palabra de Dios nos dice también, nos hace una exhortación en Efesios 5, se los leo. Efesios 5 dice la bendita palabra de Dios así, de esta manera, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero nos dice la Biblia, mirad con diligencia. Debemos examinarnos. Hermano, hermana, joven, señorita, debes de examinar tu corazón. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo ha sido estos días? ¿Has actuado en sabiduría? Bueno, pues vamos a aprender. Si usted dice, sí, pastor, yo he actuado en sabiduría, bueno, vamos a ver conforme lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar 2 puntos en esta mañana. El primero será el perfil de una vida en necedad. Vuelvo a repetir el primer punto, perfil de una vida en necedad. La palabra de Dios nos describe cómo vive una persona en necedad, cómo una persona vive siendo necio. Y esto lo vamos a ver en los versículos que siguen. Tristemente, muchas personas llegan a la iglesia, conocen de Dios y en muchas ocasiones se jactan con sus palabras a decir, yo soy sabio. Sin embargo, lo que dice la palabra es que si somos sabios, se debe demostrar en nuestros hogares. Y es triste que en muchos hogares la realidad es que no están viviendo en sabiduría. Tienen hogares divididos, tienen hogares en conflictos y conflictos fuertes. Qué triste, hermanos, cuando no hay hogares sólidos, donde hay una verdadera armonía, donde se puede palpar o sentir que Dios realmente está ahí. Dice el versículo 14 de capítulo 3, dice así, pero si tenéis celos amargos, ahí nos enseña la primera característica, letra A, una persona necia no guarda su corazón. Recuerden que la Biblia, y lo hemos estado estudiando, la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy estamos viviendo días difíciles, días donde nuestra fe ha sido probada, días donde tenemos que estar fuertes en Dios. Y necesitamos reconocer que tengo que cuidar mi corazón. Una persona necia no guarda su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando tú no guardas tu corazón se llena de celos amargos. La palabra celos en esta porción, en el original, no es una palabra negativa, ya que significa pasión y convicción a defender algo bueno. El problema aquí es que se le añade la palabra celos amargos y ya con esta palabra su significado cambia. Y entonces se refiere a una persona que quiere imponer sus puntos de vista, que él quiere que las cosas se hagan como él dice, porque si no se hace de la manera que él quiere, entonces se amarga y esto lo lleva a ser una persona falto de amor, que es una persona que no tiene gozo y que aún mismo no muestra su afecto con los demás. Hay que reconocer, iglesia, que a veces hemos actuado de esta manera, con celos amargos, queriendo a fuerza imponer nuestro punto de vista, que si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces me enojo, me amargo y por consecuencia comienzo a ser una persona déspota, áspera y no manifiesto afecto ni amor y aún mismo en mi cara se refleja. Lo hemos dicho que los cristianos debemos ser las personas más contentas, más gozosas. Dice la Biblia que también cuando no guardas tu corazón, dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
también se deja llenar su corazón de contención. O sea, deseo personal, egoísmo. No solamente permite en su vida celos amargos, sino que también tiene deseos personales que lo llevan al egoísmo. Y esto lo lleva a dividir su propia familia, a hacer con otros equipos para que su punto de vista gane, jala solamente para su lado y ve solo por sus propios intereses. Espero, hermanos, que en estos días de cuarentena tu familia se haya unido más que nunca, que verdaderamente hayan sido un equipo, que no mamá se haya pasado la pobrecita limpiando la casa, aparte de eso haciéndoles de comer, masajeándoles. Espero que realmente hayan hecho un equipo y que no estén viendo solamente por lo que les conviene, porque eso es una actitud de necios y manifiesta que no has guardado tu corazón. Por supuesto que esto, hermanos, afecta. Cuando no guardas tu corazón, se manifiesta en celos amargos y con un corazón contencioso que solamente está viendo su propio beneficio. Letra B. Una persona necia tiene conocimiento bíblico, pero no lo aplica. Esta es otra característica de un perfil de una persona necia. Conoce la palabra de Dios, pero no lo aplica. La palabra sabiduría nos habla de nuestra manera de proceder, de actuar conforme a la palabra de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, no es de Dios, aunque nosotros digamos que estamos actuando en sabiduría, pero si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, no hay forma de justificarnos. Es por eso que el versículo nos dice que la sabiduría que actúa de una manera terrenal, animal, diabólica, no procede de Dios. Y una persona necia actúa de manera terrenal en primer plano. Se deja llevar por lo que el mundo enseña. Aún mismo se deja llevar por los refranes que el mundo dice. Hay algunos que les encanta ver como dice el dicho para poder tomar decisiones. Algunos están llevando a sus hijos o están consultando a psicólogos o la psicología y se dejan llevar por ideologías que enseña el mundo. Esto es un actuar necio, de manera necia. Esta persona maneja su vida con principios del mundo, aún sabiendo la Biblia. Cuidado, amada iglesia, porque a veces no tenemos familias sólidas, familias fuertes, familias fortalecidas, porque no estamos actuando en sabiduría, sino conforme a los principios del mundo. Pero también la Biblia nos dice que una persona necia, en segundo plano, actúa de una manera natural, o sea, animal, por instinto. No considera la voluntad de Dios. Vienen problemas, dificultades a su vida. Hay algunas situaciones en el hogar y en vez de buscar la voluntad de Dios, que Dios dice, no actúa de manera, ¿verdad? Simplemente por lo que siente, de manera emocional. Tiene un problema, una discusión, un conflicto y no considera a Dios, no va a la palabra de Dios, no pide el consejo de Dios, solo toma decisiones pensando qué es lo que le conviene, qué es lo apropiado para él. Tristemente muchos actúan así, en sus fuerzas, no buscan a Dios, sino que solo ven las cosas en un plano natural. Lo hacen de manera, ¿verdad?, como un animal, perdón por la expresión, de manera solamente por instinto. Y es por eso que en los problemas se derrumban en vez de creer que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo a nuestro alrededor, que Dios es soberano y que está al control de todas las cosas. Hermanos, necesitamos actuar en sabiduría. Que Dios nos libre de actuar por instinto. Y en tercer plano, una persona necia actúa de manera diabólica. No se asuste, esto no habla de una posesión demoníaca, sino habla que actúa con los principios que solo Satanás usa. Ilustración, lo podemos ver esta ilustración en la vida de Pedro. Cuando Pedro, ¿verdad?, le dijo al Señor que no fuera a la cruz, y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás.
No estaba diciendo que Pedro era Satanás. No estaba diciendo que él estaba posesionado, sino que estaba usando principios que tienen que ver con el diablo. Y cuando una persona actúa en sus decisiones, en su forma de hacer algunas cosas, a veces los hace con principios que tienen que ver con el diablo. Ejemplos de estos principios: el egoísmo, la venganza. Cuando hay un deseo de venganza, solamente viene de parte del enemigo. La mentira, la Biblia habla que el diablo es el padre de la mentira. Cuando quieren destruir, cuando quieren dañar y solamente, ¿verdad?, actuar bajo sus propios deseos y no bajo la voluntad de Dios. Estos son cosas, hermanos, que nos muestra la Biblia de cómo actúa una persona que es necia. Y debemos reconocer que a veces tristemente hemos actuado de esta manera. El versículo 16 nos dice los resultados. Dice el versículo 16: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Los resultados de actuar de manera necia serán confusión, dice la Biblia, será desorden en el hogar, no habrá liderazgo, habrá una falta de respeto, habrá un caos en la familia, rebelión en los hijos y por consecuencia cosas malas. La necedad, amada iglesia, daña a las familias. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque sabemos que la Biblia mismo dice que la necedad está ligada al muchacho. Desde temprana edad, hermanos, tendemos a ser necios. Así que debemos hacer a un lado la necedad y el orgullo. No debemos actuar así, ya que esto lleva a vivir de apariencia y esto causa perturbación y obra perversa en tu familia, ya que no vives conforme a la palabra de Dios. Yo te animo a que en estos días tú le digas: Dios, ayúdame a ser verdaderamente una persona sabia. Punto número 2. Perfil de una vida en sabiduría. Ahora la Biblia, de una manera maravillosa, no solamente nos enseña cómo es una vida necia, sino también nos va a enseñar cómo es una vida en sabiduría. Y por cierto, hermanos, la palabra de Dios nos los dice, nos vuelve a recalcar en el contexto de lo que está hablando Santiago. Dice Mateo 7, versículos 24 al 26, Cristo pone la ilustración de dos hombres que están edificando una casa. Uno actúa de manera prudente, de manera sabia, y el otro actúa de manera necia y quiere edificar sobre la arena, y entonces cuando vienen los problemas, las dificultades, esa casa se derrumba. Pero el que edifica sobre la roca se mantiene. Pero aquí hay algo bien importante en esa porción. Dice: el que oye y pone en práctica. La sabiduría es solamente, hermanos, que estemos viviendo lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo, debemos inmediatamente ponerlo en práctica. La sabiduría de lo alto se refleja en nuestra forma de vivir. No es solo oír, sino oír y actuar. Algo importante sobre la sabiduría es que la sabiduría no elimina los problemas. No queremos decir a través de esta porción que si usted es sabio nunca tendrá problemas. No, amado hermano. La sabiduría no elimina los problemas, pero los minimiza. También la sabiduría nos hace enfrentarlos y no evitarlos. Hoy tristemente hay muchas personas, muchos varones, muchas hermanas, muchos jóvenes que están evitando los problemas y no los quieren confrontar porque dicen: no, pastor, es que usted no conoce a mi papá, es que usted no conoce a mi mamá, no, es que usted no conoce a mi hijo. Si yo trato esto se va a armar la tercera guerra mundial, porque estás pensando en arreglar los problemas en tus propias fuerzas, no con la sabiduría de Dios. La sabiduría no evita los problemas, sino que los confronta. Vamos a ver entonces el perfil de una persona sabia. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y nos enseña esta palabra que una persona sabia no compromete su integridad.
Una persona sabia no compromete su integridad. Esta es la letra A en nuestro segundo punto. Si en nuestras relaciones no somos íntegros, las relaciones se dañan, se fisuran, quedan bretadas, como decimos aquí en Tabasco, porque las relaciones descansan en la confianza. Es muy claro y lógico, hermano, que usted no va a invitar a un ladrón a que entre a su casa y que usted le diga, ¿sabes qué? Ahí te dejo cuidando mi casa, ahorita vengo, voy aquí al centro comercial y luego regreso. Claro que no. Y si usted sabe que es ladrón, ¿verdad? Porque cuando regrese ya no va a encontrar nada. Si hay una falta de integridad, la relación se afecta. Nosotros debemos cuidar que nuestros hogares no sean fuentes de chismes, de faltas en las cuales se están cometiendo y que nosotros no hagamos nada, que al contrario nos hagamos, ¿verdad?, de la vista gorda, como que no vemos. En nuestros hogares no debe de haber personas que no cumplen con sus compromisos. En nuestros hogares no debe de haber infidelidades. Es importante ser transparentes, puros, debemos mantenernos íntegros. Debemos, hermanos, buscar ser personas que no se avergüenzan, que no andan cuidándose en qué momento la policía vendrá y los va a agarrar. Debemos, hermanos, tener sueños tranquilos, confiados de que Dios está al control de todo lo que hacemos. Nosotros debemos ser personas que siguen las normas de Dios, que viven conforme a la palabra de Dios. Toda relación se construye en la confianza, no se te olvide, es bien clave. Toda relación se construye en la confianza. Hermano, hermana, no tiene que haber nada escondido entre usted y su esposo, entre sus hijos. Toda relación se construye en la confianza y esta es fundada en la verdad bíblica. Y debemos cuidarnos, ya que es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Tristemente estamos acostumbrados en un mundo donde decir una mentira ya hasta algunos lo ven como parte de la vida, como algo que todos tienen que hacer. Y este mundo seductor comienza a atraernos y tristemente en vez de aplicar la sabiduría bíblica, algunos actúan terrenalmente. Nosotros debemos de tener una devoción totalmente a Dios. Es por eso que la Biblia nos dice que continuamente debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Hermanos, debemos ser transparentes. Usted no tiene nada que esconder. Usted puede decirle a su esposa, aquí está mi celular, puedes tomarlo. No tiene que haber nada escondido entre nosotros. Una persona que es sabia actúa de manera pura, transparente, tiene integridad. Letra B. Una persona sabia no provoca enojo en los demás. Miren lo que sigue diciendo nuestro versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Pacífica. Una persona sabia no provoca enojo en los demás. El sabio no provoca a ira a los demás, sino que ama la paz. Son personas pacíficas, no le gusta pelear. Y esto es algo importante, hermanos. En nuestros hogares nosotros no debemos ser pleitistas. Nosotros debemos ser personas, hermanos, que siempre estamos en la mejor disposición, que haya una armonía y que haya, hermanos, realmente amor los unos a los otros. Nosotros tenemos algo, cada persona, los esposos sabemos que enoja a la esposa. Y tristemente a veces, hermanos, no estamos actuando en sabiduría porque hacemos cosas con toda la intención de hacer enojar a nuestro cónyuge. Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos actuar así, no debemos hacer cosas que de antemano sabemos que eso va a enojar a mi pareja. La sabiduría, hermanos, nos lleva, como lo hemos dicho, no evita los conflictos, pero no los provoca. Algo que debemos de tener claro, que hay tres cosas que provocan enojarse a la mayoría y que esto debe de cuidar y esto que lo debe de ayudar para actuar en sabiduría. Primero, hermano, nunca compare.
cuando nosotros comparamos a nuestros hijos, aún mismo a la esposa, a quien sea en el hogar, hermanos, siempre esto va a causar enojo. Nunca debemos comparar. No olvidemos que Dios nos ha creado a cada uno de una manera particular, especial, y todos somos diferentes. Nunca caigas en el error de querer comparar a tus hijos, de querer comparar a tu esposa, a tu esposo. Esto va a causar enojo. Condenar también es otra cosa que hace enojar. Cuando dices que tú nunca vas a cambiar, es que tú nunca haces esto. No olvidemos que nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí puede hacerlo. Y por supuesto, una tercera cosa que causa conflictos es avergonzar en público. Querer ofender a alguien con toda la intención de avergonzarlo. La sabiduría tiene algo en especial, pasa por alto las cosas que no importan. La sabiduría, amada iglesia, busca siempre de una otra manera que las cosas que no son tan importantes, ¿para qué? ¿Verdad? Ahí las deja. Algunos tristemente son tan pleitistas que por un vaso derramado, por un vaso que se quebró en la casa, ya quieren hacer un pleito. Que si porque no le dieron de comer al perro. No, hermanos, debemos entender, la sabiduría pasa por alto las cosas que no importan. A veces son cosas tan vanas, tan sencillitas, y ya estamos haciendo un problema. Letra C. Una persona sabia siempre es amable. Dice nuestro versículo, después pacífica, amable. Una persona sabia es amable. Y creo que esto no es nada difícil, hermanos, que nosotros lo entendamos. El problema no está en entenderlo, es ponerlo en práctica. Debemos ser amables. Siempre debemos ser amables, aun cuando la gente no es considerada con nosotros. Aun cuando la gente no es amable, nosotros tendemos que ser, como buenos cristianos, como personas sabias, debemos de ser amables. Debemos reconocer que la amabilidad hace familias fuertes. La amabilidad no es una fortaleza, sino es sabiduría. Es por eso, hermanos, mamá, papá, enséñale a tus hijos desde pequeños a ser amables, de pedir las cosas por favor. No es una obligación que se les den las cosas. Desde pequeño, enséñale, como se dice, hijito, por favor. La amabilidad ayuda, la amabilidad muestra sabiduría. Siempre cuando te piden las cosas de una manera, hasta da gusto darlo. Así que la amabilidad no es una fortaleza, sino es sabiduría. Por eso, hermanos, debemos nosotros entender que debemos ser personas amables, porque muchas veces nosotros debemos darle a las personas no lo que merecen, sino lo que necesitan. En muchas ocasiones reaccionamos a lo que la gente dice. Miren, es bien curioso cómo a veces no somos amables porque reaccionamos a lo que la gente dice, ignorando lo que la gente siente. Porque podemos estar diciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo esto? Muchas veces, hermanos, hay gente que simplemente habla por lo que está sintiendo. Algo que es importante que no debemos olvidar: la gente lastimada busca lastimar a otros. Esto es un principio triste de la vida. La gente que fue dañada, hermanos, muchas veces te habla de manera fea porque ella tiene un daño. Pero no es manera que porque así me habló, yo también le voy a hablar así. Recuerda que la palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. Dios, hermanos, nos está cambiando y debemos ser personas, hermanos, de cuidarnos unos a otros. Y también la amabilidad, la sabiduría nos lleva a que cuando alguien nos dice tengo frío, y aunque tú no sientas frío, pues abrázala, cúbrela. No porque tú no lo sientas quiere decir que ella no tenga frío. Y estas son cosas que a veces no nos hacen ser amables, pero la amabilidad es algo que nos ayuda a fortalecer nuestro hogar. Letra D. Una persona sabia es fácil de persuadir. Dice nuestra porción, dice el versículo, pacífica, amable, benigna, o sea, buena. Cuando hablamos del perfil de una persona sabia, es una persona fácil de persuadir, que es buena, que siempre está dispuesta, está siempre en la mejor actitud de ceder, de llegar a un punto intermedio, de hacer un buen trato
Cuando una persona tiene un punto contrario, tiene la capacidad de saber lo que la otra persona nos quiere decir, y por lo tanto, si hay algo que cambiar, lo hace con facilidad. Esto, hermanos, debe de ser algo que debe de reflejar nuestro verdadero cristianismo. Siempre debemos estar dispuestos, hermanos, a llegar a acuerdos en el hogar, en la iglesia. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar a otros. La sabiduría nos hace personas dispuestas a escuchar a los demás, y esto nos lleva a que entre más sabios seamos, mejores oidores seremos. Entre más sabios, más vamos a poder escuchar a las personas. Hoy esto es un gran problema. Muchas personas quieren hablar, ser escuchados, pero no quieren escuchar a los demás. Algunos dirán, qué bueno, ¿verdad? Que los sermones ya ahora son de 30 minutos. Qué bueno que se han bajado. No te alegres tanto, hermano, porque primero Dios que regresemos comienzan los sermones de hora, 10 minutos. Así que nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Letra E. Una persona sabia es sensible a la necesidad ajena. Dice nuestro versículo, llena de misericordia y de buenos frutos. Una persona sabia es sensible a la necesidad ajena, muestra misericordia y tiene buenos frutos. La sabiduría nos lleva a la misericordia, nos lleva a no resaltar los errores, sino que tratamos de una u otra manera de corregir lo que está mal, rescatar lo que se pueda rescatar. Tratamos de servir, de corregir y ser útil a otros, de suplir, ayudar y ser leal en todo momento para que esa persona se vuelva a Dios y que realmente pueda ser transformada. La sabiduría nunca solapa pecados, sino muestra misericordia, hacer un favor a aquel que lo necesita. Él busca la manera de aportar, de cómo ser útil para cambiar a otros. Esto, hermanos, se manifiesta muchas veces en nuestras peticiones. A veces pedimos por una persona que está pasando por una situación de salud, de trabajo, y pedimos, nos oren por fulano. Y una persona que es sabia, que es misericordiosa, busca no solamente pedir por su salud o por su trabajo, busca en especial que esa situación lo pueda llevar a buscar a Dios y que Él sea transformado. La sabiduría nos lleva a estar llenos de buenas obras y a estar tratando a las demás personas como Dios lo hace. Dice la Biblia que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. ¿Por qué nosotros no ser misericordiosos los unos a los otros? Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Es por eso que debemos ser misericordiosos. No debemos aferrarnos al dolor, sino debemos, hermanos, estar actuando en ser misericordiosos y estar llenos de frutos de buenas obras. Y por último, hermanos, una persona sabia es honesta y transparente. Dice la palabra de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona sabia es honesta y transparente. O sea, que inicia y muestra su cristianismo en su hogar, para que sus hijos vean que son los mismos donde sean. Lo hemos dicho en más de una ocasión. Nosotros no podemos ser una persona aquí en la iglesia y otra en casa. Dice una ilustración por ahí que un día un hijo le dijo a su papá, papá, ¿por qué no nos vamos a vivir al templo? Y el hijo se sorprendió. Dijo, ¿por qué, hijo? No, sí, papá, queremos que nos vayamos a vivir al templo. ¿Por qué? Es que en el templo tú eres una persona diferente, eres una persona alegre, eres una persona amable, nos abrazas. Queremos vivir allí. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que algunos vivan de una manera en el templo y otra en su casa. Los hijos nos están viendo. Los hijos están viendo si somos personas de doble cara, si tenemos una doble vida. Hermanos, el que es sabio no es hipócrita ni se disfraza sus intenciones, siempre es sincero, no usa máscaras, sino es auténtico, se muestra tal como es alguien que vive conforme a la gracia de Dios, no es que sea perfecto, pero vive conforme a la gracia de Dios, busca que otros se acerquen a esa gracia. En cambio, los necios viven de apariencia, no buscan ser auténticos. Ser auténtico te lleva a disfrutar la vida. La sabiduría de Dios, hermanos,
viene de Dios, viene a través de creer en Jesús. Él debe ser el centro de nuestra familia y en Él tendremos familias llenas de paz a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando. Mira lo que dice, cómo termina el pasaje. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que Dios nos ayude a ser personas sabias. Que Dios nos ayude. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a fortalecer a nuestras familias, siendo personas sabias. Líbranos de caer en la necedad, líbranos de actuar bajo nuestros propios pensamientos y ayúdanos a ser familias que viven conforme a tus normas, conforme a tu palabra y que hacen tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser sabios. Nos ponemos en tus manos y que cada decisión que se esté tomando en este momento sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos todo a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Sigan atentos a los anuncios y esperemos que pronto nos podamos ver ya aquí en nuestro templo. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era el santo en todo, el cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel.